estás, Rodrigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Roberto? Me tenía silenciado. ¿Cómo Sí, eso? no, me piqué. Oh, no puede ser. Oye, no, saludarte, Rodrigo, darle la bienvenida a todos los que están escuchando este segundo capítulo de Con Pizarra en Mano, agradecer la asistencia, tenemos muy buena asistencia hoy día también, tenemos varios amigos que nos están escribiendo que ya se están conectando, y nada, pues agradecer también a todas las personas que estamos en Spotify y que nos escucharon también por Spotify y también en YouTube, así que darle la bienvenida a todos los que están hoy día. Pero primero yo quería partir presentando, ¿no? Porque por ahí nuestros amigos nos decían, bueno, pero preséntense, y tienen razón. Entonces yo quería partir este segundo capítulo de Pizarra en Mano. Hoy día tenemos un gran invitado, pero quería partir presentando a Rodrigo Mayorga, gran amigo, hace ya más de 11 años, de sacar cuenta ya que nos Por lo menos, sí. conocemos. Sí, pues Rodrigo, profesor de historia, historiador, antropólogo, acaba de terminar su doctorado en antropología de educación en la Universidad de Columbia, en Nueva York, escritor también, coautor del libro Colección de Historia de la Educación en Chile de 1810 al 2010, y también es autor del libro Relatos de un chileno en Nueva York, que no tiene nada que ver con educación, pero es un libro muy entretenido. Así que, Rodrigo, gracias por hacer este esfuerzo en conjunto y bienvenido en esta semana. Nada, gracias a ti, Roberto. Y nada, pues aprovechar también de presentarte a ti, para que la gente que no te conoce, de los que están hoy día presentes o los que nos están escuchando por Spotify o viendo en YouTube, también sepa quién eres. Roberto, como decía, somos amigos hace ya bastante tiempo, nos conocimos por las líderes de la educación. Roberto es profesor de inglés, tiene un magíster en lingüística aplicada y 2 magísteres en dirección y gestión escolar. Estáis coleccionando, ¿no? Como una cosa así. Sí, pues nos estaban regalando. Te faltaban las chapitas. Roberto ahora está dedicado a la dirección, es rector del Colegio Inglés en Talca, y hace poco se convirtió también en autor de un libro llamado Manual de Supervivencia, Gestión y Liderazgo Escolar. Y es del Colo también. No sé si te ayuda que lo mencione, Roberto. Yo no sé nada de fútbol, así que no sé si es un aporte Yo o creo si que la ayuda gente nos va a bastante. dejar. Espero que no nos quite audiencia, pero yo creo que Esperemos, ayuda bastante. esperemos, por favor. Oye, aprovechar también, sí, de contarles, Roberto, lo decía, como todos saben, es un programa con varios formatos. Estamos grabando para YouTube, para Spotify, pero en el fondo esto es un espacio en vivo, llamémoslo así. Tenemos hoy día un invitado, tenemos un montón de personas también presentes, los saludamos a todos quienes se están conectando, y contarles que el chat está abierto para que ustedes puedan mandar preguntas durante este programa, si van surgiendo dudas, cosas que a lo mejor vamos a poder ir respondiendo. Y para la gente que nos acompaña hoy día vía Zoom, también contarles que una vez que el programa termine propiamente tal, vamos a tener un espacio para que le puedan hacer preguntas al invitado, para que sea un tiempo más distendido de conversación con las personas que nos acompañan el día de hoy. Así que... Es el enganche para que se sigan conectando a Zoom, que vamos a tener más espacio de preguntas con los expertos que estamos invitando. Exactamente. Entonces, depende de... ustedes pueden decidir si quieren ver esto en YouTube, si lo quieren escuchar en Spotify, o si quieren estar con nosotros los días miércoles acá, conversando de un poco de actualidad educativa semanal. Y nos vamos a ir a eso, Roberto, primero que nada, porque efectivamente han pasado varias cosas esta semana. No hay ninguna semana que nos deje con pocas noticias, en verdad. Lo primero es contarte, me imagino lo estamos viendo todos ahí en pantalla, sí, que ha seguido esta discusión que teníamos la semana pasada sobre el no pago de colegiaturas. Conversamos harto de esto la semana pasada. Esta semana han salido algunas noticias al respecto también. Una corte en Temuco, la Corte de Apelaciones de Temuco, rechazó
una orden de no innovar con el colegio Pumahue, allá que es un colegio distinto. No era el que estábamos hablando la semana pasada, pero también en Temuco se dio esta orden de no innovar, o se rechazó más bien esta orden, cosa que no habría una suspensión del cobro por el momento con ese colegio. No sé si nos habrán escuchado, a lo mejor estaban los jueces conectados la semana pasada, no lo tengo muy claro, pero... Y fueron saliendo distintas en prensa, distintas cortes a esto de rechazar el suspender el cobro de colegiatura. Y yo creo que, yo creo que hay una señal que también va de la mano con lo que recomendaba el superintendente de Educación, que él decía, ojalá recomendar a los apoderados que no judicializar la polémica con los colegios. Y yo creo que esto le da de una u otra forma un respiro también a las comunidades escolares, sobre todo a los sostenedores, porque están tensionados, están todos tensionados, y el hecho que algunas cortes ya comienzan a suspender este cobro, de rechazar este cobro, de la suspensión de cobro de colegiatura, le viene a dar esta tranquilidad a los colegios que hoy día están necesarias. No quita, como decíamos Rodrigo, creo yo, que estamos de acuerdo que los colegios tenemos que exigirnos más, debemos exigirnos más, el paradigma cambió, pero esto al menos da una luz de tranquilidad a aquellos sostenedores que hoy día ven con dificultad el pago de los profesores y una serie de cosas. Así que yo creo que es un buen punto. Sí, nos alegramos. O sea, es bueno que esto esté avanzando y hay bastantes presiones en estos tiempos. De todas maneras, hay que ver cómo esto sigue, porque mientras tanto en Puerto Montt se acogió a trámite un recurso también, entonces estamos viendo. Yo creo que esto va a seguir avanzando, ha sido un tema importante en estos días, no hay que perderlo de vista y confiamos, yo ahí también comparto contigo y con lo que planteaba el superintendente, de que en el fondo esto no se judicialice más de lo que ya se ha judicializado, el espacio escolar en los últimos años. Ahora, no fue la única noticia, Roberto, y yo quiero quizás llevarnos a otro lado. Estuvimos hablando harto de esto ya la semana pasada, porque también salió esta semana los resultados de una encuesta que hizo Educación 2020, y creo que hay algunos resultados aquí que son bien interesantes de mirar. Había harta gente la semana pasada que nos comentaba y que preguntaba al final del programa un poco qué es lo que ocurre con esta dimensión más bien socioemocional. Y fíjate que en esta encuesta de Educación 2020, en que se preguntó en el fondo cómo estaban viviendo las personas esta situación de pandemia, salieron algunos resultados bien interesantes, y uno de ellos tiene que ver con este elemento que uno ve aquí en la pantalla, que según esta encuesta, solo el 3% de los estudiantes que la responden se declara feliz estando en casa. Y a eso se le suma, la voy a añadir al tuyo para que la puedas ver también, que la misma encuesta nos dice que 4 de cada 5 estudiantes no cuenta con un lugar apropiado para concentrarse. O sea, estamos hablando de que las condiciones son muy complejas. Sí, por ejemplo, y a eso tú le puedes agregar el 63%, yo miraba de la encuesta, de que los niños se sienten aburridos en casa, y un 41%, un 42% creo, se siente ansioso y estresado. Y a eso tú le sumas lo que hablaban los apoderados, había un 55% de papás entrevistados, ahí lo estamos viendo. Ahí está, sí. Declara que le ha costado acompañar emocionalmente a sus hijos en esto. Entonces, ahí está. Entonces, imagínate lo difícil, y si a eso le sumamos las condiciones que tienen o que no tienen los estudiantes. O sea, hay casi un 50% de niños que efectivamente dice tener algún insumo para poder trabajar, y hay otros 50% que no lo tienen. Entonces uno se pregunta en estos más de casi 50 días de suspensión de clase, ¿cómo han estado esos estudiantes? ¿Cómo han estado esos niños y niñas en lugares donde las condiciones son muy diversas? A veces uno tiende a romantizar el tiempo de la cuarentena, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos muchas escuelas y muchos niños donde están en situaciones de privada. Entonces, ¿cómo y el desafío ahora, pensando en el retorno, y ahí Gonzalo nos puede ayudar mucho, cómo nos hacemos cargo de ese retorno de los niños, de la salud mental de sus estudiantes y también la de sus profesores? Entonces hoy día hay un elemento que yo lo conversaba con otros, y lo conversábamos, Rodrigo, el otro día,
el elemento de la frustración, el manejo de la frustración, que hoy día yo creo que es algo clave. Los profesores están cansados y muchas veces frustrados también por no llegar de la mejor forma a sus estudiantes, los niños en casa y también los papás. O sea, uno ve cuando conversa con los papás ciertos niveles de frustración que cuando uno escarba un poquitito ve que es muy transversal a todos los papás. Entonces, ahí hay un tema, yo creo que esta encuesta nos va a ayudar mucho y grafica los desafíos que vamos a tener para este plan retorno, toda la escuela, independientemente del nivel socioeconómico, porque si tú miras los resultados, son, mira, nivel socioeconómico alto, 48%, y el otro 58%, entonces no estamos tan lejos, entonces aquí hay un desafío enorme, creo yo, en la parte socioemocional, y entendiendo que esta parte socioemocional es clave para los aprendizajes de los estudiantes, entonces, ¿cómo trabajarlo? Ahí hay un desafío tremendo. Exactamente, o sea, yo miraba, hoy día echaba una mirada a estos resultados de la encuesta y efectivamente es un desafío que yo creo que quizás no nos habíamos planteado como escuela o no lo habíamos planteado con la fuerza que tiene y que también yo creo que lleva a preguntarse hasta qué punto tenemos que repensar esto, no solo en nuestro tiempo de pandemia, llamémoslo así, este tiempo desconocido que estamos viviendo ahora, sino que también en lo que viene después. Fíjate que a mí este resultado me parece muy, muy relevante. 91,4% de las y los docentes consideran que el acompañamiento emocional a los y las estudiantes es más importante que la enseñanza de contenidos en este contexto. O sea, aquí estamos hablando de que hay un acuerdo prácticamente absoluto entre todos aquellos que, bueno, esto es una encuesta, siempre tiene márgenes de error y todo, pero es un acuerdo bastante amplio de que el rol que uno tiene como docente en este espacio es un rol de acompañamiento emocional. Y yo creo que eso habla en gran medida de algo que los que somos profesores, los que nos toca trabajar en el espacio del aula o nos ha tocado trabajar en el espacio del aula, sabemos muy bien que es la importancia de esa dimensión afectiva. O sea, finalmente la escuela hace muchas cosas y una de esas cosas que hace tiene que ver justamente con estos procesos de acompañamiento, que se vuelven mucho más difíciles cuando no hay un espacio o un medio de contacto de cara a cara. Yo creo que incluso transmitir contenidos puede ser algo, no digo que sea fácil, yo creo que es dificilísimo, pero ¿cómo transmitimos acompañamiento emocional? Es algo que yo creo que a todos los que estamos en educación en este momento nos tiene totalmente, ¿cómo decirlo? Perplejo es la palabra. Exactamente, y ahí es súper interesante, Rodrigo, y ahí Gonzalo yo creo que también nos puede ayudar con un texto que está en CIPER Chile de su autoría, porque tú te fijas, efectivamente, la pandemia nos hace perder lo que la escuela mejor hace, que es el vínculo entre personas, el generar comunidades. Hoy día nos hace perder ese vínculo físico y tan rico que tiene uno como profesor con su estudiante. Y también nos hace darnos cuenta de que si hoy día casi estamos 100% de acuerdo que una de las cosas más importantes es este acompañamiento emocional de los estudiantes, ahí está el desafío de preguntarnos, bueno, ¿es necesario o es la solución querer llevar la sala de clases como tal a el espacio digital? O sea, hay colegios y puede o no funcionar, y ahí uno puede estar de acuerdo o no y conversarlo, pero hay colegios que hoy día están con horarios normales de colegio, desde 8 a 5 con algunos recreos, entonces uno dice, ¿hasta qué punto eso es viable? ¿Hasta qué punto eso tensiona? ¿Y hasta qué punto la entrega de contenidos es lo más importante? Lo decíamos, no sé si te recuerdas, lo dijimos en el capítulo anterior, pero es muy probable que hoy día los contenidos que este niño está aprendiendo o que está recibiendo, yo no sé si se va a acordar al regreso, y yo no sé si eso es lo más importante. Entonces ahí, en este texto de CIPER Chile, hay una parte que yo creo que es clave, que, bueno, ¿cómo acompañamos? Y cómo, entonces, sobre todo en las escuelas más de privadas, démosle, ¿cómo volvemos a darle ese rol importante de profesor con el contacto con los estudiantes? Quizás más que preocuparnos en la entrega del contenido. Y ahí hay un desafío enorme de cómo nos volvemos a conectar y nos tiene que llevar a todos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo
como escuela. ¿Y qué vamos a hacer al retorno? Entonces yo creo que esto es clave y creo que dialoga mucho con la propuesta de la mesa social también, que tengo entendido que la vamos a revisar. Vamos a hablar un poquito de eso. Yo quiero hacer nomás notar una última cosa antes de que continuemos con los temas que tenemos el día de hoy, pero que es esto que está ahí en la pantalla, es una de las preguntas de la encuesta que sacó Educación 2020 y que preguntaba si los profesores y las profesoras creían que era posible innovar en metodologías educativas en este tiempo de cuarentena por COVID. Uno aquí podría imaginar que frente al desafío que ha significado, la sobrecarga que ha significado para la mayoría de los docentes y sobre todo las limitaciones que implica una situación como esta, de pandemia, de estar aislado y todo, podría haber habido una mirada quizás mucho más pesimista, que quizás coincidiera con este estereotipo que a veces las personas que no están en educación tienen de nosotros los docentes, como que estamos chatos o desconectados o alejados o que ya como que nos superó todo. Y quiero que nos fijemos, tú y toda la gente que nos está acompañando. O sea, hay tú sabes que soy pésimo en las matemáticas, pero calculo que un 60 más 11, un 71%, o sea, más de 2/3, casi 3/4 de los docentes creen que en este espacio hay una posibilidad para innovar en estas metodologías educativas. Y eso yo creo que es fundamental. Ahí hay un nicho, hay una fuerza que se puede tapear para efecto, o sea, tapear en el sentido de utilizar, para poder avanzar en esto también. No, yo estoy muy de acuerdo con eso y como vais terminando el punto, yo creo, Rodrigo, que, a ver, yo siento que en estos momentos, cuando hay crisis, sobre todo en los espacios escolares, lo que necesitan las comunidades es tranquilidad, son mensajes de tranquilidad. Y por eso yo creo que las propuestas que hoy día se están levantando de la mesa, y ahí Gonzalo nos puede ayudar también, como por ejemplo, postergar el CIMSE y todas sus consecuencias para sacarlos de este año, el comunicar rápidamente que si ningún niño va a quedar repitiendo o no, pero comunicarlo con anticipación, yo creo que son medidas que ayudan en esta tranquilidad que necesitan las comunidades. Y parte de nosotros, los directivos, los profesores, gobierno, también debe confiar y tiene que confiar también en las comunidades escolares. Yo creo que los profesores van a enseñar, ya sea en Zoom, en la plataforma que a ti se te ocurra, porque a la base le importan sus estudiantes. Y yo creo que cuando logramos dar tranquilidad a las comunidades escolares y confiamos en los profesores y en el equipo técnico de las personas que están a cargo de nuestras escuelas, vamos a lograr con creatividad sacar adelante esto. Pero necesitamos efectivamente que confiemos en nuestras comunidades y dar tranquilidad. Y esa tranquilidad se logra dando mensajes a tiempo y mensajes concretos. Y no es tirar algo que no tiene sentido tirar. Totalmente, o sea, tenemos aquí un tema de incertidumbre general y que se enfrenta solamente con ciertas seguridades y cierta confianza. Déjame volver a la noticia esta semana, Roberto, porque es un poco ver cómo esta incertidumbre se ha ido desarrollando. Fíjate que hace unos días atrás salió Pulso Ciudadano, esta encuesta de Adimark, si no me equivoco, y hay un 74,3% de personas que creen que se debería suspender el semestre de frentón y que la vuelta a clases tendría que ser ya a vuelta de lo que antiguamente eran vacaciones de invierno. Aquí hay una discusión que está todavía arriba de la mesa, que incluso ha llevado a algunos colegios a intentar hacer pruebas, adaptar las salas. Hubo un colegio en Pozo Almonte, que lo pueden ver ahí en la imagen en la pantalla, que intentó ver cuántos alumnos cabían en las salas con estos distanciamientos, se dieron cuenta que eran poquísimos, intentar armar alguna suerte de separadores, también se dieron cuenta de que las posibilidades, en el fondo el resultado de este experimento fue que todavía es muy difícil este regreso a clases. Dijeron que era utópico. Y sin embargo, se ha seguido dando esta discusión. El Colegio de Profesores y el Ministerio se enfrentaron prácticamente en el Congreso esta semana en una sesión especial. Claro. Con el Ministerio planteando la necesidad del regreso, con el Colegio de Profesores planteando que no se espera que se haga, pero a pesar de eso estamos esperando este famoso plan retorno educacional que el Ministerio debiera presentar
en los próximos días. Y en ese contexto, tú ya lo has anunciado, esta semana tuvimos no solo un planteamiento del Consejo Asesor que planteó que de la moneda, que planteó que no se debería volver a clase a menos de que hayan pasado 2 semanas seguidas de descenso de la curva de contagio, sino que, como uno puede ver aquí abajito, un informe que entregó la Mesa Social, un grupo de investigadores que planteó este informe a la Mesa Social COVID sobre cómo debiera ser el retorno a clase. Y un poco la idea es que nos enfoquemos en eso. Hay ahí algunas propuestas bien interesantes y tenemos justamente un invitado para que nos venga a contar un poquito más y podamos conversar un poco más en detalle de este informe de la Mesa Social COVID-19. Oye, yo quiero presentar a Gonzalo, ¿te parece? Para Me todas parece, las personas que nos están escuchando, y tenemos la suerte de contar con Gonzalo Muñoz Estuardo. Gonzalo es sociólogo, magíster en Sociología de la Universidad Católica de Chile, es director del programa de Liderazgo y Gestión Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, fue jefe de la División de Educación General del Ministerio de Educación en Chile entre el año 2014 y 2016, trabajó como director de estudio del Centro de Innovación de Educación de Fundación Chile y ha sido consultor de la UNESCO, del BID, etcétera. Así que hoy día es un placer poder presentar a Gonzalo. También tuve el agrado de que fuese mi profesor en el primer magíster, así que Gonzalo, bienvenido, gracias por recibir la invitación. Siempre Gonzalo tiene una agenda bien ocupada, pero para nosotros es un honor poder contar aquí contigo, con todos los amigos que nos están escuchando en Pizarra, con Pizarra Hermano. Así que bienvenido, Gonzalo. Hola Rodrigo, hola Roberto, un gusto, se escucha bien, ¿verdad? Un gusto Sí, estar con ustedes hoy día, un honor la verdad también estar aquí con Pizarra en mano, una bonita iniciativa, solo felicitarlos primero, creo que es importante fomentar todavía más el debate, el diálogo social en torno a la educación, más en momentos como este de crisis, por lo que estamos viviendo hoy día, pero no sin olvidarse además de que veníamos de un proceso mucho más profundo también socialmente hablando y qué mejor que además lo lideren profesores, ¿verdad? Me parece muy, muy importante lo que hacen, así que felicitaciones primero por el esfuerzo importante que están haciendo de darle una cierta sistematicidad al diálogo sobre las noticias en educación y la agenda educacional, que me parece muy, muy crítico que ustedes están haciendo. Gonzalo, queríamos partir un poquito preguntando de tu opinión respecto a este informe. Nosotros te hemos visto también en redes sociales, siempre has sido bien activo ahí, como buscando aportar también con propuestas, yo diría que, si mal no recuerdo, del principio de esta situación. Entonces, queríamos conocer un poco tu opinión respecto a este informe que se hizo conocido en estos días. Mira, me parece muy importante lo que ocurrió esta semana con este informe que prepararon académicos de distintos lugares, fundamentalmente de la Católica de la Chile, pero también con otras personas de otras universidades y también de algunas fundaciones. Me parece muy importante primero porque creo que es fundamental que el mundo académico, digamos, se vincule muy fuertemente a la discusión pública sobre lo que está pasando. Yo creo que en general ha estado más ajeno a muchos debates en el país, creo yo, y es importante entrar a la arena pública con todo, creo yo, desde el mundo académico. Pero además porque son todas propuestas que a mí me parecen muy, muy pertinentes y que hacen mucha conexión, que conectan muy bien, creo yo, con el sentir mayoritario del sistema escolar, de las familias, de los estudiantes, de las comunidades educativas en general. Al final, si uno mira lo que se propuso, al final básicamente esto tiene tres dimensiones, ¿verdad? Una tiene que ver fundamentalmente con lo que ustedes conversaban hace un rato, con la priorización que debiera darle el sistema educativo a la dimensión propiamente socioemocional o emocional de la vuelta a clases, con ahí varias propuestas más específicas que hicieron ellos de cómo avanzar en un diagnóstico en esta dimensión, cómo priorizarla también desde un punto de vista curricular, ¿verdad? Creo que hay una cuestión muy, muy bien hecha, muy, muy detallada, creo yo, en este informe que es interesante. En segundo lugar, hay una cuestión no menor y creo que se ha debatido, se ha comenzado a debatir afortunadamente, y ustedes ya también lo decían, pero hay que, creo que, hacer un esfuerzo mayor para que efectivamente el gobierno tome decisiones en este plano. Tiene que ver con descomprimir, por decirlo así, el sistema educacional. Y esto a propósito de lo que ustedes planteaban en términos de cómo nos focalizamos en lo esencial. Yo creo que una de las cosas fundamentales a las que nos conducen las crisis es cómo priorizamos y cómo ponemos foco en aquello que es lo más importante. En mi opinión, escuchándolo a ustedes, creo que también lo de ustedes es el bienestar
socioemocional de los estudiantes, que estén bien. Los niños también lo están pasando muy mal con lo que está pasando. Los jóvenes, ¿verdad? Los profesores, ¿para qué decir? La situación socioeconómica del país se va a empeorar, se está empeorando mucho, eso también va a afectar a las familias, a sus hogares. Entonces creo que es muy importante entender de que si uno pone foco en eso, y por tanto también en que se están produciendo un conjunto de otras oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? Distintas a lo que a lo mejor en un año regular se producen, mucha que es importante descomprimir con aquellas convenciones que el sistema tiene, normativas, que no colaboran con esa tarea, con ese foco en lo esencial. Y es el caso justamente, ustedes también lo planteaban, de las evaluaciones estandarizadas, no solamente por el rol que cumplen, que generan un cierto estrechamiento también de la noción de calidad, sino porque tienen muchas consecuencias en nuestro país las evaluaciones estandarizadas. ¿Y para qué decir también la promoción o la evaluación que tiene efectos en la promoción de los estudiantes? Muchos países ya están discutiendo esto, están tomando decisiones respecto de, por ejemplo, dar una señal explícita desde los gobiernos a que no haya repetición y a que efectivamente todos los estudiantes pasen de curso, entre comillas. Y eso básicamente porque es importante esa señal justamente para que una vez que volvamos a clases, si es que volvemos, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, que eso ocurra en un ambiente donde el foco sea el niño, no sea ni la presión de la evaluación, ni sea la presión de la posible repitencia, que evidentemente es una amenaza que también puede afectar, ¿verdad?, el quehacer educacional. En Chile no hay que olvidarse de eso, Roberto, Rodrigo, siguen repitiendo cerca de un 3% de los estudiantes al año, esos son muchos niños, cerca de más de 80.000. Entonces, la verdad es que tomar decisiones en este plano es muy importante. Esto también lo propuso este informe de la Mesa Social. Y en tercer lugar, también propuso un conjunto de medidas que tienen más que ver con la educación a distancia, ¿verdad? Y algunas decisiones que se podrían tomar en este plano, que son muy importantes, algunas de ellas tienen que ver con la dotación de recursos tecnológicos y también pedagógicos para este proceso. Yo ahí la verdad es que también comparto que hay que seguir haciendo mucho esfuerzo, básicamente porque lo que está ocurriendo hoy día, y esa es una de las razones por las cuales hay que seguir muy atento a lo que pasa ahora y no poner tanto el foco en el regreso a clase, creo yo, porque no, tenemos mucha incertidumbre respecto a ello. Y mientras tanto, creo yo que al menos vamos a tener 2 meses más con los niños en las casas, la gran mayoría de ellos, creo yo, niños, niñas y jóvenes, y necesitamos hacer más cosas en este periodo. Confiar mucho, lo decía Roberto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, confiar mucho en las comunidades, pero también acompañar y orientar mucho más este proceso, ¿verdad? La brecha tecnológica que hay en Chile es brutal y la encuesta que ustedes describían hace un rato muestra súper claramente que el porcentaje de familias y de estudiantes que tiene condiciones de verdad para una educación en línea son muy pocas, es una minoría. Y uno siempre tiene que operar, creo yo, en política educacional bajo la perspectiva de que aquello que hace el estándar de verdad debería ser aquello que somos capaces de hacer con los que menos tienen, ¿verdad? Con los más desaventajados, con los estudiantes que lo están pasando más mal, ¿verdad? No con aquellos recursos pedagógicos que a lo mejor van a poder ser bien utilizados en las familias y en los contextos más acomodados, ¿entiende? Entonces, por eso que yo creo que es cierto, hay que seguir apostando por entregar más herramientas en el ámbito de la educación a distancia, pero creo que eso hay que complementarlo con cuestiones, Roberto lo decía, más simples también. La televisión educativa es un tremendo apoyo en este momento, pero bien orientada, que todas las familias en Chile sepan y que ojalá este canal sea abierto, no lo es todavía del todo, digamos, para que sea totalmente masificado, con buenas orientaciones, por ejemplo, para complementar ese trabajo de la televisión con el texto escolar. En todas las casas de Chile tenemos textos escolares, ¿verdad? Un derecho que ya se ha avanzado muchísimo en la educación subvencionada. Entonces, me da la sensación a mí, esa es mi percepción, que hay muchísimo todavía que avanzar en algunas medidas que están a la mano, que son algunas de ellas más complejas, otras más simples, pero que nos van a permitir, creo yo, poner el foco en lo esencial y para eso tiene que ser complementado, creo yo, con una descompresión muy fuerte, con una señal de flexibilidad, de que no es lo importante este año las evaluaciones, que este año no son importantes, creo yo, la verdad es que nunca son tan importantes, ¿verdad? Las estandarizadas al menos, ¿verdad? Pero incluso si es que dejáramos ese debate de lado, al menos que en esta crisis pusiéramos el foco en lo importante, y eso obliga a orientar y apoyar, acompañar mucho más. Ustedes hablaban de la educación emocional, la contención, bueno, hay que entregar también herramientas en eso, hay que llenarse de seminarios y espacios de formación en este momento para los directivos y profesores para acompañar ese proceso, y por otro lado, descomprimir, dar señales claras de flexibilidad y que nos permitan efectivamente concentrarnos en lo esencial. Yo creo que hacia allá debiéramos irnos moviendo y creo que las autoridades tienen mucho más que hacer en este plano. Yo creo que hasta el momento han hecho un esfuerzo importante, pero creo que el foco no se ha puesto en lo correcto. Creo que esta idea de transmitir de que hay que seguir adelante, ¿verdad? Aprender sin parar, ¿verdad? O esta idea de que finalmente las vacaciones forzadas que tomamos las hicimos justamente para recuperar tiempo presencial, está bien, o sea,
Obvio que queremos volver todos a las escuelas lo antes posible. La escuela es la esencia del sistema educacional, ahí ocurre el proceso. Pero pucha, mientras tanto, la verdad es que creo yo que el foco hay que cuidarlo, ¿ah? Y para eso hay que dar señales muy, muy claras, muy consistentes de las autoridades respecto de hacia dónde queremos que nos movamos en este momento y de qué deberíamos preocuparnos. Gonzalo, tú hablaste de que efectivamente los colegios y las escuelas estamos obligados a hacer más. Yo estoy muy de acuerdo con eso y también, pero ese hacer más también tiene que ir acompañado de claros lineamientos y acompañamiento. Hoy día tenía la oportunidad de hablar con distintos directores de distintas dependencias y comparábamos más o menos lo que está haciendo cada colegio, el mío, las escuelas de ellos, etcétera, y básicamente cada uno está haciendo lo que cree que es mejor para su comunidad, sin tener claro lineamiento. Y nos preguntaban, y aquí podemos tener algunos papás también y gente que está en el mundo de la educación. Hay una pregunta que es, y lo nombramos por ahí, en tu mirada de experto, Gonzalo, hay ciertos colegios o ciertas demandas de querer llevar, por ejemplo, lo que pasa en la sala de clases hoy día normal, física, a nuestros hogares. Y tenemos escuelas y colegios que están replicando horarios casi normales, de 8 a 5, con recreo entre medio. ¿Cuál es tu mirada? ¿Tú crees que ese sería un camino válido o fructífero y para preparar una vuelta o no? ¿Cuál es tu mirada en respecto a eso, Gonzalo? Mira, yo creo que hay una ecuación muy, muy compleja en este momento y que bueno, tú lo ponías en otras palabras, pero me detengo un minuto en esto porque creo que es crucial para el debate futuro. Eh, es que hay una ecuación, un equilibrio muy difícil entre la autonomía, entre la confianza, va a ocupar las propias palabras de ustedes, entre cuánto confiamos en que efectivamente quienes mejores saben cómo abordar esto, que son ustedes, los profesores, los directivos, hacen su trabajo, ¿verdad? Innovan, buscan las mejores soluciones contextualizadamente, porque nadie mejor que ustedes conoce esa realidad en la que están interviniendo. Pero por otro lado, cómo eso convive, ¿verdad?, con unas definiciones de política nacional, unas ciertas orientaciones que como cualquier política tiene el objetivo de generar condiciones para que eso ocurra de buena manera. Digo esto porque creo que esto es fundamental, porque uno tiene que, creo yo soy el que más cree en que hay que soltar muchísimo espacio y permitir que esa innovación ocurra, pero al mismo tiempo sin olvidarse de que también, si es que no hay una orientación clara, común, lo que puede ocurrir es que las brechas se amplifiquen, ¿se entiende? Porque si uno deja que cada uno solamente haga lo que quiere, por decirlo así, que es el riesgo que yo veo cuando uno lo que hace justamente es más bien desentenderse de las políticas de lo que los actores están haciendo, genera una posibilidad de amplificación de las desigualdades que es peligrosa. Y por eso que, por ejemplo, es tan importante tomar una decisión sobre la repitencia. Algunos actores han dicho, no, más bien hagamos que cada uno defina cómo aborda este tema. No, yo creo que hay ciertos temas que requieren políticas nacionales. Esto, el hecho de que un colegio sea, por ejemplo, multigénero, por ejemplo, ¿verdad? O que aborde, son definiciones nacionales. Ahora, respecto a tu pregunta en particular, que tiene que ver con esto, creo yo, obviamente que si no hay una orientación clara respecto de que en este momento lo esencial es la contención de los estudiantes, ¿verdad? Evidentemente el que los estudiantes mantengan cierta rutina, pero entendiendo que la diversidad de situaciones en los hogares es muy compleja, es muy amplia, obviamente que si uno da una señal muy clara en esa dirección, no tendríamos este objetivo que muchos colegios están persiguiendo legítimamente porque creen en eso, de llevar el sistema educacional formal al hogar, ¿verdad? Y con esta cuestión media irracional, creo yo, efectivamente, de no solo reproducir el horario, creo que son menos los que lo están haciendo y creo que en general ha habido un proceso de aprendizaje también, para ser justo, en estos meses, en estos días, digamos. Pero en el fondo, claramente, no solo se ha hecho eso, sino también se ha acompañado, por ejemplo, de evaluaciones, ¿verdad? Que van a tener efecto en el proceso evaluativo general o de promoción de los estudiantes. Entonces, yo creo que ahí es donde son muy importantes las señales. Creo que todos estamos haciendo un esfuerzo enorme por adecuarnos a este contexto. Yo en eso creo que es un error responsabilizar a las comunidades educativas de no estarlo haciendo como alguien esperaría, porque la verdad es que no hay una norma. El mundo está aprendiendo sobre esto. La pregunta entonces, ¿qué condiciones se requieren? ¿Cómo acompañamos muy bien ese proceso? ¿Lo orientamos bien y dejamos que ocurra lo que tiene que ocurrir? Pero poniendo el foco en lo esencial. Nosotros decíamos en nuestra columna con Cristian Beley en CIPER, bueno, a lo mejor es mucho más importante
y para un profesor es mucho más simple hoy día, en vez de estar a veces luchando, ¿verdad? Con Teams, con Zoom, con Google Meets, con lo que sea, ¿verdad? Que a lo mejor es cierto, puede complementarse con esta tarea, mucho más a la mano puede estar una buena orientación para el uso del texto, una llamada telefónica de los profesores a todos sus alumnos para saber cómo están. Eso está ocurriendo en muchos contextos también. Y creo que puede ser mucho más provechoso y sustantivo que un 45 minutos en línea, ¿verdad? En una clase con niños de tercero básico que probablemente la dificultad que va a existir ahí para llevar a cabo un proceso de enseñanza es más difícil. No estoy diciendo que creo que no se haga, que no se entienda mal, tiene que ver esto con un balance necesario. ¿Dónde está el foco? Si el foco lo ponemos en llevar efectivamente a la casa, a la escuela, creo que cometemos un error. Así como tampoco creo que haya que hacer. El otro día hablaba con un colega de Panamá que me decía, en Panamá no estamos haciendo nada. No hay ninguna orientación del Estado, no hay ninguna herramienta material. Bueno, eso es complejo, ¿verdad? Pero creo que aquí tenemos que encontrar un mejor balance de conducción, una cierta orientación conectado con el sentido común. Yo creo que esto que yo digo, a mí me ha pasado, mucha gente me escribe después que yo digo estas cosas en general en otros lugares y conecta con el sentido común de la gente, que dice, sí, hace sentido, ¿para qué nos vamos a estresar ahora si ya estamos lo suficientemente estresados? Y además, ojo, no nos olvidemos, hay tiempo. Chile es uno de los sistemas escolares que es el sistema escolar en realidad, que tiene más horas de clase al año, que tiene las jornadas más extensas. Por lo tanto, hay que pensar esto en perspectiva de largo plazo, no solamente lo que vamos a lograr hacer de aquí a diciembre. Y por tanto, ahora poner el foco en los niños, su bienestar, y bueno, ya tendremos tiempo para recuperar muchas de las cosas y los aprendizajes que va a haber que abordar en su momento, digamos. Gonzalo, vamos a tener, bueno, un espacio, me llegan por interno siempre algunas preguntas y vamos a tener un espacio más abierto ahora al final, como decíamos al principio del programa, pero antes de ir avanzando hacia el final del programa grabado como tal, hay algo que me intriga, y Carmen, una de las personas que estoy hoy día en la audiencia, lo preguntaba también cuando hablábamos de estos datos de la encuesta de Educación 2020 y lo preocupante que le parecía para la salud de los niños, de los adolescentes, un poco este sentido común del que tú hablas, y que quizás aquí sería necesario a veces poder aportar o ayudar o capacitar, decía ella, a los profesores en tecnologías digitales, en conserjería, en distintas habilidades que también los pueden ayudar. Yo tengo una duda y te la pregunto como experto, pero también habiendo sido funcionario público, habiendo formado parte del Ministerio de Educación. ¿Qué capacidad real o si no real, ideal, qué debería hacer el ministerio o qué crees tú que sería un buen aporte desde el ministerio en este proceso también de acompañar a los docentes en estos desafíos nuevos? ¿Qué puede aportar el ministerio ahí? Mira, yo creo que en general, habiendo estado en el ministerio, te podría decir que hay grandes capacidades, condiciones y recursos y también muchísimas limitaciones, es cierto. Limitaciones desde el punto de vista del impacto que tú puedes provocar en el nivel local, que es lo que importa, ¿verdad? En la escuela, en la comunidad, en el territorio. Sin embargo, no nos olvidemos que ahí está la conducción y la articulación, la coordinación de lo que ocurre en materia educacional. Esto para aterrizar a propósito de tu pregunta sobre el desarrollo profesional docente en este momento. Bueno, yo lo que creo que sería esencial es que en este momento el Ministerio, en alianza con quienes forman, ¿verdad? Desde las fundaciones, también de las universidades, ¿verdad? Se construyera un plan de acompañamiento y un plan de formación, ¿verdad? Tanto para acompañar algunas dimensiones que tienen que ver más con la tecnología y el uso de la tecnología, como también en la dimensión más propiamente de el regreso a clase, la contención socioemocional, ¿verdad? Y también la priorización curricular, que va a ser un tremendo tema en el regreso, ¿se entiende? Entonces, yo creo que ahí el Ministerio, más que la capacidad de hacerlo por sí mismo, ¿verdad? Tiene la capacidad de convocatoria, los recursos, ¿verdad? Y la articulación necesaria. Yo creo que eso es indispensable que ocurra y yo creo que la verdad hasta el momento el Ministerio ha apostado más por una estrategia de proveer recursos, ¿verdad? Poner a disposición, hacer un esfuerzo importante en el ámbito de la alimentación, entregar algunos materiales impresos en los contextos más desfavorecidos y rurales, pero la verdad es que no ha hecho no ha tomado, siento yo, la conducción de este momento como se debiera, acompañando con una estrategia de desarrollo, acompañamiento y desarrollo profesional, formación, pero también
como decía hace un rato, descomprimiendo, haciendo otras cosas que yo creo que el que tiene que hacerlo es el ministerio. Si nuestro sistema educativo es muy diverso, pero funciona también de acuerdo a una cierta directriz, ¿verdad? Y creo que este es el momento para hacerlo. Yo creo que el CPIP debiera tomar un protagonismo muy fuerte en esto, y creo que centrar solamente la atención en el diagnóstico, porque es cierto, la agencia de calidad ya anunció que va a hacer un diagnóstico, me parece bien, ese diagnóstico va a tener una dimensión socioemocional, es una prueba estandarizada con las limitaciones que tiene. Ojalá que la agencia ponga a disposición muchos más instrumentos para que los profesores y profesores en sus escuelas apliquen, ¿verdad? Procesen, analicen, ¿verdad? Pero creo que ha habido más bien no sé si una decisión, no me atrevería a decirlo, pero sí una expresión concreta de una perspectiva, digamos, que ha preferido, creo yo, distanciarse un poquito más de el debate educacional real que esto implica y las consecuencias que tiene, y más bien se ha centrado en esta perspectiva del regreso, ¿verdad? Que creo yo que además es lo que más incertidumbre hoy día genera, digamos. Hoy día lo que sí sabemos es que los niños van a estar en las casas, creo yo, todo mayo, todo junio, si es que no un poco más, y hay que meterle mucha más cabeza y aprovechar ese espacio para, como tú decías, Rodrigo, prepararse para lo que va a venir. Exacto. Gonzalo, bueno, vamos a ir cerrando el programa para la gente que nos escucha en Spotify, en YouTube, pero vamos a seguir conversando con nuestros amigos de Zoom, nuestros soldados con pizarra en mano. Vamos a seguir conversando con ellos, con Gonzalo. Antes de finalizar, Gonzalo, esta sección que va para Spotify, si pudieras darle un mensaje, hoy día tenemos más de 50 personas conectadas, y muchos de ellos casi todos de ellos son profesores, directores, liderazgo intermedio. ¿Qué mensaje les darías tú a estas personas que representan los distintos estamentos de nuestras comunidades escolares, Gonzalo? ¿Qué mensaje les podrías dar tú en estos días difíciles? Mira, yo creo que lo primero es que el aprendizaje que ha tenido Chile en los últimos años permite confiar muchísimo en las capacidades que tienen los actores para enfrentar este momento. Eso no significa que tengamos todas las herramientas, eso también lo muestra el estudio 2020, necesitamos, ¿verdad? Más acompañamiento a todos los actores del sistema para enfrentar este difícil momento. Pero creo que el principal mensaje, en mi opinión, es de tranquilidad, debiera ser de calma, ¿verdad? En el sentido de que hoy día el foco hay que ponerlo fundamentalmente en aquello que es lo más importante, que es el bienestar de los estudiantes. Y yo creo que los profesores y profesoras, directivos en Chile saben mejor que nadie cómo hacer eso. Y creo que el resto hay que despejarlo, ¿verdad? Hay que hacer un ejercicio permanente por concentrarse en este momento en lo esencial. Creo que ese es el gran desafío que tenemos como país. Creo que además, eso sí también, no debiéramos olvidarnos nunca de que esta oportunidad, ustedes también por ahí lo decían, abre una tremenda ventana de conversación sobre la educación que viene. Ahí creo que en eso también todos los actores del sistema, y a mí al menos me gustaría también dejar ese mensaje aquí, se abre una tremenda oportunidad de reflexionar en torno también a lo que vamos a imaginar como el currículum de las próximas décadas, lo que debiera ser un sistema de financiamiento, porque ahora sí que no tiene ningún sentido un financiamiento por asistencia. Imagínense si siguiéramos financiando por asistencia en un contexto como este, bueno, y así un montón de otras discusiones sobre la evaluación, sobre la participación. O sea, yo creo que al menos hago una invitación a que todas nos pongamos en una predisposición. Sé que es difícil porque las condiciones son muy difíciles, pero una predisposición positiva a que lo que está ocurriendo hoy día nos abre también muchísimas ventanas. Ya está ocurriendo, ya los profesores se pegaron un tremendo salto, por ejemplo, en materia de uso de tecnología, todas las generaciones, y eso es potentísimo, ¿verdad? Pero creo que hay que ser muy positivos hacia lo que viene, ¿verdad? Tener una perspectiva, creo yo, de oportunidad, y con el foco en lo que importa, que son los estudiantes, y que es lo que nos mueve, ¿verdad? A todos y todas. Muchísimas gracias, Gonzalo. Nada, yo creo que no hay mejor forma de concluir que con un mensaje así, en tiempos que son inciertos, pero como tú bien dices, donde tenemos que volver al foco y aquello que nos mueve y que yo creo que a la mayoría, si es que no a todos, fue lo que nos trajo a este espacio de la educación. Vamos a ir concluyendo con nuestro programa como tal. Tenemos todavía un espacio posterior de conversación. Solo quiero aprovechar de dejarlos a todos requete contra invitados para el próximo miércoles a las 7:30, también en este espacio de Zoom. Vamos a estar conversando con María Jesús Sánchez, que es subdirectora ejecutiva de Elige Educar, y que nos va también a venir a contar algunas cosas desde esta perspectiva de los docentes. Y
también contarles que la próxima semana vamos a sortear una copia de este libro de un señor Roberto Bravo, que no lo conocemos, un gran escritor, gran autor, el libro de Roberto Manual de Supervivencia. Vamos a estar sorteándolo entre toda la gente que está en nuestra base de datos. Les vamos a mandar un correo. Entonces, si usted quiere participar en este sorteo, simplemente tiene que mandarnos un correo a conpizarraenmano@gmail.com diciendo que quiere participar. En el caso de que ya están recibiendo nuestros correos, no se preocupen, ya están dentro del sorteo y lo vamos a sortear aquí la próxima semana en vivo. Y mientras tanto, como siempre, pueden escucharnos en Spotify, pueden ver nuestro capítulo anterior y este capítulo en YouTube. Y nada, pues, darles las gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Y nos vemos, Roberto, de nuevo por acá la próxima semana con Pizarra. Ahí estaremos al pie del cañón. Muy bien, vámonos con el video para cerrar.